Así que ya estamos preparados para empezar este tiempo que considero que es un tiempo especial. Lo he disfrutado mucho preparándolo. Así que espero en el Señor que también sea de bendición y de reflexión también para ustedes en cuanto al entendimiento de la sabiduría, porque la sabiduría también es un don de Dios. Y comenzamos rápidamente, hemos perdido algunos minutos, pero comenzamos reflexionando con algo que formó parte del mensaje central que el pastor Joan nos predicó el domingo. Ustedes recuerdan el Salmo 90 acerca de la levedad de la vida, de todo lo que la vida trae consigo en medio de la incertidumbre, en medio de la debilidad, en medio de la fragilidad de nuestra existencia. Pero como bien lo dijo el pastor Joan, la vida no termina simplemente con el cinismo de afirmar que la vida es así y la voy a vivir lo mejor que puedo, sino que más bien el Salmo 90 se convierte en una oración que tiene su punto central en el Salmo 90, en el verso 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esta oración intensa tiene mucho significado que ya nuestro pastor nos lo explicó con mucha sabiduría el día domingo. Pero aquí viene la connotación de que poder hallar sabiduría en el corazón, traer sabiduría al corazón. No es una sabiduría que nace en el corazón, sino es una sabiduría que yo traigo producto de que le estoy pidiendo al Señor que yo aprenda a contar con exactitud cada día de mi vida. Y como lo dijo también el pastor Miguel en su oración, la sabiduría tiene que ver justamente con este regalo que el Señor nos concede. Y por eso es que, teniendo esta oración en mente, vino al corazón de los pastores el poder tener estas 3 semanas hablando de un tema del cual no hablamos muy a menudo. A veces lo damos por sentado, pero es necesario que nosotros volvamos a tener una mejor visión de lo que se conoce como la literatura sapiencial o la literatura de sabiduría. Voy a aprovechar que tengo 2 miércoles para que ustedes me acompañen y podamos tener una mejor claridad sobre el propósito y la realidad de este tipo de literatura que, como ustedes saben, físicamente está en el medio de nuestras Biblias. Y al decir que está en el medio de nuestras Biblias, representa justamente todo aquello que el Antiguo Testamento nos puede entregar y todo aquello que el Nuevo Testamento también nos entrega, de tal forma que la sabiduría viene a ser ese componente particular que nos lleva a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha revelado. Por lo tanto, al hablar de la literatura sapiencial, simplemente vamos a reconocer que en la Escritura hay una diversidad de géneros. La Biblia ha sido escrita en narrativa, hay profecías, hay poemas, tenemos biografías, tenemos profecías largas, tenemos profecías cortas, tenemos historia, tenemos muchos géneros literarios. Y la literatura sapiencial es un género particular de las Escrituras que está constituido básicamente por 3 libros. Podemos hablarlos de una manera muy clara: por el libro de Job, por el libro de Proverbios y por el libro de Eclesiastés, que yo creo que todos nosotros lo conocemos de una manera u otra. Cuando hablamos del propósito de estos libros de la sabiduría, su propósito es orientar la vida práctica en relación con nuestra fe, buscando que haya concordancia entre nuestras creencias, las diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida diaria y el carácter manifiesto que nosotros expresamos en nuestra vida.
De tal manera que la importancia de los libros de sabiduría es que ponen el punto culminante o ponen el énfasis en el hecho de cómo yo expreso mi fe, mis creencias alrededor de mi vida práctica, mi vida diaria, mis circunstancias, mis rutinas. Pero no solamente es cómo lo expreso, sino también cómo mi carácter, moldeado por esas creencias, se expresan en medio de nuestra cotidianidad, en medio de nuestra vida particular, en medio de los dilemas de nuestra existencia. Porque reconocemos que para Dios no hay distinción entre lo sagrado y lo secular, sino que lo sagrado viene a impactarnos a nosotros en medio de la temporalidad. Y por eso oramos con Moisés: Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y aquí la sutileza radica es: enséñanos a contar de tal modo, de una manera particular. Nosotros podemos evaluar la vida de diferentes maneras, podemos entender la existencia de diferentes formas, nuestras circunstancias de diferentes maneras, pero para poder hallar sabiduría hay que orarle al Señor y decirle: Señor, enséñame a contar mis días de una manera especial, conforme a tu sabiduría. De tal manera que nosotros en la literatura sapiencial nos hacemos una pregunta: ¿cómo afecta la revelación de Dios en las Escrituras mi diario vivir y mi entendimiento de la realidad? ¿Cómo afecta la revelación de Dios en las Escrituras mi diario vivir y mi entendimiento de la realidad? Esa es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es que podamos vivir nuestra fe no en las cuatro paredes de nuestra iglesia, sino que podamos expresar la vitalidad de la fe en medio de nuestras realidades cotidianas, no en medio de la excepcionalidad de la vida, sino en medio de nuestro diario vivir. Yo creo que no solamente es el anhelo de la literatura y de la sabiduría, sino que también es nuestro anhelo personal. Y ya que hemos hablado de Job, de Proverbios y de Eclesiastés, simplemente a modo de orientación nosotros podemos descubrir que la intención de Job es buscar entender, reflexionar y aplicar la fe ante la prueba, la incertidumbre y el dolor. Nosotros conocemos la historia de Job y el dolor y la prueba que él experimentó. De tal manera que el libro no solamente nos cuenta una historia de sufrimiento, sino que nos hace preguntarnos también a nosotros cómo es que nuestra fe aplicada reacciona ante la prueba, la incertidumbre y el dolor. Yo creo que ninguno de nosotros es ajeno al sufrimiento, ninguno de nosotros es ajeno a la incertidumbre, ninguno de nosotros es ajeno al dolor. Por lo tanto, el libro de Job tiene esa intención. Proverbios también tiene una particularidad. Proverbios también busca entender, reflexionar y aplicar la fe y el carácter al enfrentar las diferentes circunstancias de la vida diaria. Proverbios tiene esa particularidad sencilla de hablarnos de manera particular en medio de las situaciones cotidianas, en medio de lo que nosotros enfrentamos diariamente, de tal forma que nos volvemos a preguntar: ¿cómo es que mi fe tiene un impacto en mi carácter y en la forma en que yo enfrento mis rutinas diarias? Y Eclesiastés, en el mismo sentido, busca entender, reflexionar y aplicar la fe frente al problema de encontrar el significado final de la vida y el valor de los logros humanos bajo el sol.
¿Cómo es que yo entiendo el significado último de la vida? ¿Cómo es que en medio de la vorágine de todas nuestras actividades, de todos nuestros desafíos personales, laborales, en medio de todo lo que el mundo trae consigo, cómo puedo entender finalmente cuál es el significado final de la vida? De esta vida que es corta, de esta vida en que algunas veces, como lo dice Salomón en el Eclesiastés, y vamos a escuchar al pastor Sugel la próxima semana, el autor de Eclesiastés simplemente afirma: oye, cuánta injusticia hay, porque así como muere el malo, de la misma manera va a morir el justo. Y cuando muera, ¿a quién le va a dejar el justo todo aquello que ha acumulado y todo aquello que le ha costado tanto alcanzar? Son preguntas que todos nosotros nos hacemos. Nos hacemos preguntas con respecto a nuestra fe y el dolor, con respecto a nuestra fe y simplemente nuestras relaciones interpersonales, con respecto a nuestra fe y el sentido último de la vida. Pues estos 3 libros nos llevan en esa dirección. Y lo interesante de la literatura de sabiduría es que está enfocada justamente, como lo dice Salomón en el Eclesiastés, en la vida bajo el sol, en esta vida, en medio de nuestros dilemas diarios. De tal manera que no podemos escapar, no podemos escondernos de las realidades que todos nosotros enfrentamos diariamente. Tenemos que ver a Dios y tenemos que ver su revelación, no en el alto monte en donde lo buscamos en retiro, sino en medio de nuestros trajines, en medio de nuestra vida diaria. Por eso a mí me gustó esta frase de este autor, donde él marca la diferencia, y una diferencia muy interesante, ahora entrándonos de manera particular al libro de Proverbios. Él dice: a diferencia de la ley, los proverbios no dicen nada sobre los sacrificios. A diferencia de los libros históricos, Proverbios no alude al pasado de Israel, ni tampoco a ninguno de sus héroes populares. A diferencia de los libros proféticos, Proverbios no dice nada sobre el destino de Israel. A diferencia de los Salmos, este libro no tiene material devocional. Es interesante entonces que el libro de Proverbios tiene que ver con la sabiduría en el centro mismo de nuestra realidad personal, en el mismo centro de nuestras interacciones, en el mismo centro de nuestras relaciones, en el mismo centro de nuestras circunstancias. Y es allí donde este libro se hace absolutamente importante. Solamente de manera general, para que ustedes tengan esta información, simplemente datos generales del libro de Proverbios, de los cuales nosotros vamos a ver algunos puntos generales en esta oportunidad, y luego en la tercera sesión vamos a ver algunos aspectos más específicos. Número de capítulos, tiene 31 capítulos, algunos lo relacionan los 31 capítulos con cada uno de los días del mes. El número de versículos son 915, las palabras para los que las quieran contar son 13.963. El propósito del libro de manera particular está en el capítulo 1, del verso 1 al 7, y hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención con respecto al libro de Proverbios. Su introducción es del capítulo 1 hasta el capítulo 9. De tal manera que 1/3 del libro busca llamar la atención al lector acerca de la importancia de la sabiduría. Imagínense ustedes que yo necesite que se me convenza de la importancia de la sabiduría en 1/3 del libro. Eso habla un poquito de nuestra necedad, por decirlo de alguna manera. El tema es la sabiduría versus la necedad, y las palabras clave son sabio y necio.
Aunque se habla de que son los proverbios de Salomón, hay diferentes autores a lo largo del libro, hay diferentes recopilaciones. Está el mismo Salomón, se habla de los sabios en el capítulo 24, se habla de proverbios recopilados por el rey Ezequías que pertenecían a Salomón en el capítulo 25, se habla de un personaje llamado Agur, que nos es desconocido en el capítulo 30, y también se habla del rey Lemuel, que es otro personaje desconocido, que aparece en el capítulo 31. Como ustedes pueden ver, es un libro interesante, es un libro que busca llamar nuestra atención y es un libro también bastante particular. Entonces, cuando hablemos de Proverbios, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, el libro de Proverbios es una recolección de dichos cortos que buscan contraponer el actuar con sabiduría versus el actuar con necedad, para expresar de manera práctica y directa la forma en que un hombre o una mujer de Dios debe conducirse agradando a Dios en el mundo. Son dichos cortos que contraponen dos aspectos de la vida: vivir en sabiduría o vivir en necedad. Estos dichos cortos expresan de manera directa y frente a nuestros ojos la posibilidad de vivir sabiamente o la posibilidad de vivir neciamente. No tiene la intención de llevarnos por recovecos filosóficos, sino que plantea los hechos de nuestra actuación. ¿Cómo es que actuamos? O actúas con sabiduría o actúas con necedad. De tal manera que en medio de esa contraposición nosotros descubrimos cómo espera Dios que actuemos en el mundo con una vida que le agrade y que cobre significado para el Señor. Una vida en la que aprendamos a vivir con sabiduría. El nombre original del libro, simplemente a modo de introducción, es Mishle Shelomó, o los Proverbios de Salomón. Y Mishle es la palabra de donde se toma proverbios, que significa literalmente proverbios, y que tiene como su origen la palabra comparación, similaridad o paralelismo, porque esa es la intención. La intención del libro es ponernos, o del proverbio es ponernos en una encrucijada de camino, de tal manera que yo descubra, yo me paro en la encrucijada de camino y se me da la oportunidad de saber si escojo la sabiduría o escojo la necedad. Y así, estos proverbios tienen una particularidad. A pesar de ser proverbios milenarios, permítanme leerles lo que dice este autor. Por un lado, a pesar de los siglos que nos separan de los autores de esos dichos, las incambiables continuidades de la existencia humana permanecen. ¿Cuáles son esas continuidades de la existencia humana? El hacer amigos, el hacerle frente a la sexualidad, la administración del dinero, la respuesta a la pobreza, cómo nos ganamos la vida, el aprender de la pérdida, el batallar en las dificultades, cómo enfrentamos la muerte y muchos temas más. Estos son los constantes temas humanos que Proverbios toca abundantemente. De tal manera que la sabiduría tiene que ver con ayudar a las personas a enfrentar la vida, con ver las cosas de una manera fresca, que nos brinde nuevos recursos para vivir, y con trabajar lo que significa vivir para Dios en medio de las cosas ordinarias de la cotidianidad, en medio de nuestra vida diaria. Allí radica su importancia, allí están sus valores. ¿Cómo yo enfrento en el Señor mi vida diaria? No un momento especial, no un momento místico, no un retiro, sino cómo enfrento de manera particular mi vida diaria.
De tal forma que nosotros nos encontramos con dos preguntas. A veces yo sé que existe la peculiaridad de que nosotros conocemos, y es muy popular, una segunda pregunta. Pero Proverbios hace dos preguntas que son sumamente interesantes y que se encuentran alrededor del libro. La primera es, miren Proverbios capítulo 20, el verso 6. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Ustedes ya están recordando cuál es el otro, ¿verdad? Ustedes saben cuál es el otro texto que es muy conocido. El otro texto es: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Y estas dos preguntas son las preguntas que el libro de Proverbios quiere responder. Muchos hombres proclaman su propia lealtad. La Reina Valera del 60 dice su propia bondad, ¿no? Estas dos palabras son en hebreo realmente sinónimos y tienen que ver justamente con estos dos factores: el hecho de que yo sea una persona generosa o que sea una persona fiel, una persona que haga valer sus propios principios. Los hombres proclamamos en nuestro currículum que lo tenemos todo, que lo hacemos todo bien, que somos los mejores. Pero el libro de Proverbios se pregunta, pero un hombre realmente digno de confianza, ¿quién lo hallará? ¿Dónde estará? Y esa misma particularidad está en este pasaje que ya es muy conocido por todos nosotros. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Nuevamente, esta búsqueda tiene que ver con el hecho de reconocer al sabio o reconocer al necio. O sea, ¿cómo nosotros podemos hallar a esa persona? Simplemente catalogándolas en un blanco o negro. O es sabio o es necio. Por ejemplo, Proverbios, este pasaje de Proverbios: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Aquí nosotros encontramos los dos caminos, pero lo que nosotros entendemos es que hay un camino que va en una dirección y hay un camino que va en la otra dirección. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y es descuidado. Aquí es donde nosotros nos encontramos en la encrucijada de camino y nos podemos preguntar a nosotros mismos en qué lado del camino yo estoy. ¿En el lado de la arrogancia y el descuido o en el lado de la prudencia y del cuidado personal? ¿En el lado de darle la gloria a Dios o en el lado de darle la gloria a mis propios pensamientos? De tal manera que esta es la disyuntiva que el libro de Proverbios presenta de manera abundante y de manera permanente, de tal forma que la pregunta que nosotros nos debemos hacer ahora: ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo es que la sabiduría se define en la Escritura? En primer lugar, tenemos que decir que la sabiduría es la habilidad aprendida para vivir bien la vida. La habilidad aprendida para vivir bien la vida. No estamos hablando en este caso de algo innato. Es algo para lo cual nosotros necesitamos ser instruidos. La fuerza de la conexión de la palabra sabiduría no es con el mero conocimiento teórico, sino con el conocimiento que es bien aplicado y que produce fruto. ¿Cuándo es que entiendo que soy sabio? Cuando eso que digo conocer lo he aplicado y estoy viendo que es fructífero en mi propia vida.
Esa es la intención básica de la palabra sabiduría. En otro sentido, la sabiduría es la orientación de la vida práctica en consonancia con la fe aplicada en cada una de las situaciones de nuestra vida diaria. ¿Qué significa esto? Que yo busco poder aplicar mi fe en medio de las realidades de mi vida diaria y veo la efectividad de mi fe produciendo una buena vida que le da la gloria a Dios en medio de mis dilemas rutinarios. La sabiduría también es vivir sabiamente, aseguraría una vida dichosa, digna de ser vivida. Es en parte fruto de la experiencia, pero nace y se fundamenta en una profunda instrucción de la revelación de Dios. Es algo que yo vivo, pero que es algo que está respaldado y que tiene su origen en la revelación de Dios. De tal manera que podemos decir que es algo que se cultiva, pero que es algo que también es un regalo de Dios. Entonces aquí hay un concepto con el cual nosotros debemos quedarnos, o con un par de conceptos. La primera idea es que la sabiduría es ajena a nosotros. La sabiduría le pertenece al Señor. Nosotros debemos ser instruidos en la sabiduría. Y en segundo lugar, la sabiduría no es solo conocimiento, sino que es el conocimiento aplicado en medio de nuestras realidades. De tal manera que yo vivo en consonancia con mi fe y aplico mi fe en la vida diaria y eso produce un fruto en mi propia vida. En contraposición a la sabiduría está la necedad. ¿Qué es la necedad? La necedad es una abierta indisposición a lo que Dios ha establecido. Es una resistencia voluntaria a la verdad y es rechazo a la sabiduría de Dios. La necedad es indisposición a lo que Dios ha establecido. La necedad no es ignorancia, es terquedad, es obstinación en contra de lo que Dios ha establecido y que termina con una vida fragmentada, infructuosa y dolorosa. Entonces, aquí en esta definición hay algo que nosotros debemos entender, que la necedad es intrínseca al ser humano. Nosotros somos necios por naturaleza, porque nosotros estamos desconectados de nacimiento de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La necedad es definida por el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles. El libro de Proverbios dice que la necedad está ligada al muchacho. Y es interesante que esa idea de ligada al muchacho quiere decir que la necedad está firmemente relacionada con mi corazón. O sea, la necedad está ligada a mi vida. Yo soy una persona necia por naturaleza. Necia en el sentido de que nazco con una indisposición natural a las cosas de Dios, producto de nuestro propio pecado y nuestra separación de Él. No solamente es una aversión al Señor, sino también una aversión a Dios y a sus asuntos. Esa es nuestra realidad de necedad. Por eso es que nosotros afirmamos, y eso es algo por lo cual nosotros tenemos que empezar,
es reconociendo que la necedad es innata en nuestro corazón, mientras que la sabiduría se busca con esfuerzo y requiere de una intención y dedicación personal para lograr un cambio y llevar una vida buena delante de Dios. Nosotros somos en automático necios. Nosotros necesitamos instruirnos en la sabiduría. Miren, por ejemplo, este caso en el libro de Proverbios. ¿Ustedes saben lo que es esto? Es un mortero, ¿verdad? ¿Qué pongo ahí en el mortero? Ajo. ¿Y qué hago con el mortero? Y lo hago, ¿no es cierto? Hasta que deshago el ajo. Ahora, miren ustedes lo que dice el proverbio. Aunque machaques con el mazo al necio en un mortero entre el grano molido, no se apartará de él su necedad. Mi Señor, ustedes ya saben entonces a cuál dificultad nosotros nos enfrentamos en nuestra vida diaria. ¿Cuál es nuestra mayor dificultad? Es el pecado que se manifiesta en nuestro carácter a través de la necedad. Aunque machaques con el mazo al necio en un mortero entre el grano molido, no va a soltar la necedad. Que necio me quedo. Porque la necedad es un estado espiritual. Ahora, yo quiero, ya que estamos dando una introducción y estamos haciendo notar esta realidad, porque lo primero que tenemos que reconocer es cuál es nuestra debilidad. Porque si nosotros nos creemos todos el bueno de la película, vamos a tener problemas para el final de la película. Lo cierto es que la condición en la que nosotros estamos básicamente es una condición de necedad. Y si analizamos nuestro corazón, vamos a reconocer esa necedad en nuestro propio corazón y vamos a reconocer lo difícil que es abandonar la necedad. Pero hay un problema que nosotros tenemos y muchas veces nosotros consideramos esto como si fuera una línea recta. Miren ustedes, bueno, Pepe, sí, yo he sido bien necio, pero ahora soy menos necio. Ayer era necio 94, hoy día soy necio 88. Y pareciera entonces que fuera una línea recta el camino entre la necedad y la sabiduría, de tal manera que yo paso de ser totalmente necio a menos necio. Tengo un punto en que no soy ni necio ni sabio, ¿no? El punto cero. Luego soy poco sabio y luego llego a ser totalmente sabio. De tal manera que hay una línea recta en donde, bueno, cada día trato de ser, bueno, Pepe, estoy tratando, cada día soy menos necio. ¿No? Voy ahí, estamos luchando, vamos avanzando. ¿Saben qué? Ese concepto está totalmente equivocado. No existe una línea recta entre totalmente necio que me lleve a poder ser totalmente sabio. Porque ya vimos en una ilustración anterior que los caminos entre la necedad y la sabiduría son completamente opuestos. ¿Por qué? Déjenme ponerles un gráfico. ¿Cómo luce la necedad en la vida? Miren, tin, tin. Este es el necio. La necedad en la vida no es una línea recta. Es ese embrollo en el que yo estoy ahí, en medio del lío completo. Por eso es que el Señor plantea que el principio de la sabiduría es, bien que saben, nos podemos ir a casa. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor como punto de partida involucra el arrepentimiento, el cambio de actitud, el cambio de dirección,
Básicamente es el Evangelio, es el principio de la sabiduría. No hay una línea recta entre la necedad y la sabiduría. Tiene que haber un rompimiento porque son direcciones completamente opuestas. Cuando yo encuentro el temor del Señor, entonces encuentro el camino de la sabiduría. Pero es un camino que empieza con una rotura que solamente el Señor puede plantear en mi propia vida. El que yo pueda caminar con Él de una manera diferente. Por eso es que es tan importante el tema del temor del Señor. Miren ustedes estos dos pasajes, Proverbios 1:7 y Proverbios 3:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Nuevamente, Proverbios 1:7 nos muestra con claridad que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los necios no están en eso. Los necios no están en eso porque el necio desprecia la sabiduría. El necio desprecia la instrucción. No puede simplemente decir, voy a dar un pasito más y voy a empezar a sentir el calorcito de la sabiduría, porque son caminos completamente opuestos. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. O sea, nuevamente no es una percepción personal, sino tiene que ver con el hecho de apartarme del mal. Y este tema del temor del Señor es muy importante porque la sabiduría de Proverbios no es secular, sino que se basa básicamente en el temor del Señor. No es legalismo, no es mera moralidad, no significa simplemente que debo adquirir un comportamiento. Sin un cambio de corazón, yo no voy a poder actuar con sabiduría. Yo necesito empezar en el temor del Señor. Y la idea de piedad expresada en el temor del Señor ha venido a ser la primera sanción para toda buena conducta y para el amor a todos los preceptos de sabiduría. Hay un punto de partida. Ese punto de partida es el temor del Señor. Entonces, este temor del Señor representa la base sobre la cual se establece todo el sistema de vida de una persona sabia, tanto en sus valores morales como en su conducta evidenciada por sus hechos privados y públicos. Hay un punto de partida. El punto de partida para nosotros, los cristianos, es el reconocimiento del temor del Señor. Ahora, esta es una frase que es muy sencilla, pero a la vez es bastante complicada de poder entenderla. Así que yo le voy a pedir a Arcy Sproul que venga y que nos pueda dar, ¿no es cierto?, una idea de lo que es el temor del Señor. Y en un sermón sobre este punto, él dijo lo siguiente: cuando hablamos del temor de Dios en las Escrituras, nos apresuramos a decir que el temor del que habla la Biblia no es un temor servil como el que un prisionero siente por su torturador, sino más bien un temor filial de ofender a nuestro Padre. Tiene que ver más con vivir ante Dios con admiración y reverencia. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero no, cuidado, este temor es diferente. No es el temor que uno le tiene, ¿no es cierto?, a mi torturador, como que me va a golpear más, sino que tiene que ver más con admiración y reverencia. Pero él no se queda allí, sino que él continúa y dice, esto es cierto hasta cierto punto. Pero la palabra de nuestro texto no se traduce como reverencia, no se traduce
como asombro. Por importantes que sean esos elementos, la palabra clave es temor. Incluso el cristiano necesita comprender el temor piadoso, lo que significa temer a Dios con rectitud. Aunque debemos acercarnos a Él con valentía y podemos llamarlo Padre, Él no es nuestro compinche. Y ahí usa una palabra en inglés que es chum. Él no es nuestro amigazo, nuestro pal. Él es el Señor Dios omnipotente. Cuando Él aparece, nos postramos ante Él, temblando ante su majestad. Nadie mejor que R.C. Sproul para expresar con claridad qué es el temor de Dios. El temor de Dios es el sobrecogimiento de mi alma ante el Dios creador del cielo y la tierra, 3 veces santo, omnisciente, omnipotente y que sostiene el universo en la palma de su mano. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando yo reconozco que todo lo que soy depende de todo lo que Él es. Cuando yo reconozco que no me debo a mí mismo, sino que me debo en sobrecogimiento a ese Señor cuyo universo le pertenece a Él, cuya tierra le pertenece a Él y que me ha diseñado de una manera que yo que con sobrecogimiento debo vivir de una manera, de tal manera que le agrade a ese Dios omnipotente. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando me sobrecoge la grandeza trascendente de mi Dios. Eso es lo que ocurrió con Pedro después de la pesca milagrosa, cuando Pedro le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro entendió la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma, hermanos, que ¿dónde empieza la sabiduría? La sabiduría no empieza cuando yo entiendo, bueno, debo ser diligente en el trabajo, ¿no? Voy a ver a la hormiga, no voy a ser perezoso, ¿no? Voy a hablar bien, voy a tratar a la gente con más cariño, voy a cuidar mi lengua, voy a ser más prudente, voy a ser más discreto. No, la sabiduría no empieza por allí. No es un asunto de sumas y restas de lo que va a ser mejor en mi vida. La sabiduría empieza cuando tengo frente a mí la grandeza del Dios Santo que me hace reconocer quién soy yo en realidad. Cuando yo no puedo escaparme de Él y lo único que puedo decir como Isaías es que soy un hombre de labios inmundos que anda en medio de un pueblo de labios inmundos. Estoy muerto. Y esa es la realidad espiritual del libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene como punto de partida una sabiduría que no es una sabiduría pragmática, que no es algo que yo pueda alcanzar por mí mismo, no es simplemente un cambio de comportamiento, no tiene que ver simplemente como ahora me voy a portar bien porque el ejemplo me lo demuestra. Es cuando yo puedo percibir al Dios de toda gloria presentándose delante de mí y haciendo que yo caiga de rodillas ante su presencia. Este es el desafío de Proverbios. Pero no solamente radica allí, sino que hay un concepto, hermanos, que nosotros no podemos perder de vista, porque muchas veces nosotros hemos desestimado el libro de Proverbios porque durante siglos no lo han considerado como poco espiritual, porque tiene que ver con la vida diaria. Sin embargo, déjenme ver con ustedes, veamos juntos este pasaje del apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 1. Dice: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
piedra de tropiezo para los judíos y ¿qué cosa? Y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es, ¿qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. De tal manera, hermanos, que nuestra redención, que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, incluye para nosotros reconocer que en la sabiduría nosotros encontramos también el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En los libros de sabiduría nosotros nos encontramos también con Jesús en la medida que este comportamiento vital que el Señor demanda de nosotros no es algo que nosotros podremos realizar por nuestros propios medios, sino que la única manera de hacerlo será en el poder y la sabiduría de Cristo. Muchas veces nosotros hablamos de que tenemos que tener el carácter de Cristo, ¿verdad? Que estamos llamados a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero siempre vamos a Gálatas 5. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero no nos damos cuenta que si Jesucristo es sabiduría de Dios, entonces el libro de Proverbios nos demuestra que el camino de la sabiduría es el camino del reflejo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuando el proverbio dice, la palabra áspera hace subir el furor, mas la blanda aplaca la ira. Cuando yo aplico la sabiduría y aplico el control sobre mis palabras, estoy teniendo el carácter de Cristo. Cuando estoy siendo diligente, cuando estoy siendo prudente, cuando estoy siendo discreto, estoy teniendo el carácter de Cristo. Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. No es la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo, ¿no es cierto? Y la predicación de Cristo es necedad para los gentiles. Pero para nosotros es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De tal manera, hermanos, que nosotros nos encontramos con dos grandes principios fundamentales con respecto a la sabiduría. En primer lugar, es que yo no puedo encontrar la sabiduría si primeramente no me he encontrado con el Dios de toda gloria. No me he enfrentado en el temor de Dios a reconocer quién es Él frente a mi propia vida. Y en segundo lugar, no he reconocido que la sabiduría de Dios y la sabiduría expresada en el libro de Proverbios es la sabiduría de la manifestación del carácter de Jesucristo en nuestras propias vidas. Y entonces, luego de toda esta introducción, que es básicamente el aprovechar de que nosotros podamos entender la naturaleza de la sabiduría, es cómo es que yo alcanzo la sabiduría, qué es lo que me está faltando ahora que yo conozco al Señor, yo he conocido la grandeza de mi Dios, yo me he rendido ante Él, el Señor ha cambiado mi corazón. ¿Cómo es que yo salto de la necedad a la sabiduría? El libro de Proverbios, como dije, tiene 9 capítulos de introducción. Pero en el capítulo 2, en los primeros 6 versículos, que yo quisiera que ustedes me acompañen también con sus Biblias, para que las puedan marcar. Este es un pasaje fundamental con respecto a cómo es que nosotros alcanzamos sabiduría. ¿Cómo es que nosotros vamos asimilando la sabiduría en nuestro propio corazón? ¿Qué es lo que debe suceder en mi vida en medio de esta habilidad aprendida en la que yo voy a transitar para poder caminar con el Señor y encontrar sabiduría? Proverbios, el capítulo 2, los primeros 6 versículos, dice así: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento,
si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Lo que nosotros tenemos en este pasaje es el proceso para adquirir sabiduría. Porque si ustedes se dan cuenta, en medio de este proceso, nosotros nos encontramos con un entonces. Entonces entenderás el temor del Señor. Así que yo voy a dividir este pasaje en tres secciones, o en cuatro secciones, que tienen que ver justamente con este proceso en el cual nosotros debemos transitar en el proceso de adquirir sabiduría para nuestras propias vidas. En primer lugar, tenemos que ver que hay una actitud que es una actitud pasiva. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, tiene que ver con una actitud pasiva de mi parte. La vamos a ver en un momento. Luego esto se convierte en un proceso adicional en donde yo entro en una actitud activa frente a la sabiduría. Dice, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces se va a producir un resultado. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos. Y eso va a generar en nosotros una propiedad, porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿de qué nosotros estamos hablando? Vamos a volver entonces sobre este pasaje. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Hablábamos que esto es una actitud pasiva, es una actitud de recopilación. Muchas veces nosotros, hoy día, algunos de ustedes están tomando nota, otros de ustedes están guardando en su memoria. Yo recuerdo que durante muchos años, en mis años de seminario, yo recopilé cuadernos de notas, separatas que le llamaban así, materiales escritos en cantidades. Erika y yo recopilamos cajas de cuadernos y anotaciones que simplemente nosotros pusimos en una caja y estaban en un lugar bien guardado debajo de una cama. Pero ahí estaba la sabiduría, no estaba aquí, estaba ahí, para usarla en el momento indicado. Muchas veces nosotros, hermanos, creemos que ya adquirimos sabiduría simplemente por esta recopilación. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, o sea, es una recopilación, voy a recopilar estas cosas. Sin embargo, la recopilación no es suficiente. El pasaje siguiente dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Ya no es solamente recibir, mira qué lindo lo que me dijiste, lo voy a guardar para saber cuándo lo utilizo. Sino que ahora hay una intención y hay una disposición de mi parte. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Estas dos frases son muy peculiares, porque ¿qué significa dar oído? ¿Cómo se da el oído? ¿Cómo se da el oído o cómo se inclina el corazón? Los dos tienen que ver con una disposición personal. O sea, yo te voy a prestar atención.
O sea, yo no solamente te voy a oír de paso, sino que voy a inclinar mi corazón. Voy a darte mi oído para recibir aquello que tú estás diciendo. Y eso habla de una actitud completamente diferente a la del receptor. Yo empiezo a pasar de una actitud completamente pasiva a una actitud de, esto suena interesante, esto parece bueno, vamos a prestarle atención. No solamente que zumbe por mi cabeza, sino que realmente hay algo que estás diciendo. Esos son mis hermanos que empiezan a tomar nota. Como diciendo, oye, esto suena importante. ¿No? Los que le toman foto a la pantalla, hay algunos que le toman foto a la pantalla, ¡pah!, le toman foto a la pantalla. Entonces, eso es dar oído a la sabiduría, eso es inclinar el corazón al entendimiento. Yo empiezo a mostrar disposición, pero luego el maestro de sabiduría dice, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz por entendimiento. Y aquí lo que hay es pasar a una preocupación. Porque estas dos frases, clamar a la inteligencia y alzar mi voz por entendimiento, son dos llamados 911. ¿Cuál es un llamado 911? Dice, clamo a la inteligencia. Es como que el que se está ahogando y empieza a pedir auxilio. Yo clamo a la inteligencia, alzo mi voz por entendimiento. Realmente estoy reconociendo, oye, esto es algo que yo necesito. Esto es algo que vale la pena. Esto es algo que me hace falta. Yo no puedo seguir viviendo sin esto. ¿Se dan cuenta la diferencia del proceso que vamos caminando? El primero es de recopilación. El segundo es de prestar atención. El tercero es de reconocer que me hace falta. Reconocer entendimiento, no te vayas sin mí. Inteligencia, vuelve, que yo me voy contigo. Porque realmente estamos descubriendo la urgencia en nuestro corazón por aquello que nos hace falta. Hay una verdadera preocupación. Y luego dice, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Y aquí hay un sentido ya no solo de preocupación, sino de valoración y esfuerzo. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. En primer lugar, yo les pregunto a ustedes, que probablemente saben algo de minería, y yo les pregunto si la plata o los minerales están a simple vista. Ahí yo voy, rasco la tierrita, plata, oro, aquí, minerales, tesoros. ¿Los tesoros escondidos están a la vista? No están a la vista. ¿Qué hay que hacer para encontrarlos? ¿Cuál es la actitud del que busca como a la plata? De que lo procura como a tesoros escondidos. Es alguien que está diciendo, esto lo necesito, voy a esforzarme, voy a trabajar para encontrarlo. Es algo valioso que requiere de mi esfuerzo, que requiere de mi dedicación. Yo no puedo ser simplemente un recopilador de información. No basta con prestar atención, no basta simplemente con gritar pidiendo ayuda. Tengo que ponerme manos a la obra. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces el resultado será que entenderemos el temor del Señor y descubriremos el conocimiento de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que tener esa actitud de búsqueda. Tenemos que reconocer de parte del Señor que el Señor nos instruye para que nosotros seamos diligentes en la búsqueda de la sabiduría, que busquemos la instrucción, que busquemos el entendimiento. No podemos tener simplemente una actitud pasiva, tratando de recibir lo que venga por allí en el aire para poder vivir con eso. Lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros requerimos de ir aumentando de intensidad en nuestra búsqueda de sabiduría para que yo pueda entender de lo que nosotros estamos hablando. Y eso, dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es el Señor el que lo da.
Pero el Señor espera de nosotros que nosotros movamos nuestro corazón y nos dispongamos a hacerlo aquello que tengamos que hacer para poder alcanzar aquello que el Señor espera que nosotros alcancemos. Y ese es nuestro desafío, el desafío de cambiar nuestra actitud frente a la sabiduría. Que nosotros tengamos nuestra disposición para devorar las Escrituras, para reconocer que no solamente la puedo oír de oídas, que no solamente basta con recopilar por allí materiales, que no basta simplemente con prestar atención de vez en cuando a cierto mensaje, que yo necesito clamar y pedir con urgencia esto que a mí me hace falta para poder vivir la vida que el Señor espera que yo viva. Volviendo a R.C. Sproul, R.C. Sproul contaba que cuando él se encuentra con el Señor y el Señor lo convierte, dice que él en las primeras 2.5 semanas después de su conversión leyó toda la Biblia. Toda la Biblia. Y dice que la leyó con desesperación, que la leyó y la devoró porque en su mente no cabía otra cosa que él pudiera estar haciendo más que leer las Escrituras. Pero lo que él encontró en las Escrituras lo dejó perplejo, porque él dice: yo encontré en las Escrituras a un Dios del que yo nunca había escuchado hablar en la iglesia. Yo me encontré con un Dios inmenso, con un Dios poderoso, con un Dios con el cual yo estaba buscando relacionarme, pero lo único que me causaba era un profundo temor ante la grandeza y la majestad de ese Dios al cual yo estaba empezando a tener comunión. Y esa búsqueda hizo que yo devore las Escrituras, y que al devorar las Escrituras, el primer encuentro que yo tuviera era con la grandeza de un Dios bueno y misericordioso, pero un Dios que sobrepasa todo mi entendimiento. Hermanos, nuestro primer apetito en búsqueda de sabiduría es devorar las Escrituras. Nuestra primera responsabilidad es pedirle al Señor para que el Señor mueva mi corazón, para que yo pueda entender a qué me estoy enfrentando si es que no camino con Él. Para que yo pueda entender el gran peligro que existe en mi vida de seguir viviendo en necedad, porque eso es lo que yo soy y esa es mi propia naturaleza. Por eso yo quisiera terminar esta noche de esta primera reflexión con ustedes, con este pasaje que también está en la misma introducción de Proverbios y que es un llamado para todos nosotros, que incluye y que va incluido en este llamado principal. Antes de que los Proverbios empiecen, este llamado introductorio que hace el maestro de sabiduría y que lo habla en primera persona, que lo habla la sabiduría, y si Jesucristo es sabiduría de Dios, entonces nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice: ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchen la instrucción y sean sabios, y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Resta, hermanos, que esta exhortación sea una exhortación para que nosotros entendamos nuestra responsabilidad en nuestra búsqueda de sabiduría, y que nuestra responsabilidad no tiene que ver solamente con un cambio de comportamiento, sino que sea un caminar con el Dios Todopoderoso que vive y reina
por los siglos de los siglos. Que aprendamos a caminar con Él y que podamos reconocer que el Señor está esperando de nosotros pasión en la búsqueda por la verdad. Que está esperando que nosotros que caminemos con Él de manera apasionada, porque nosotros tenemos necesidad de encontrarnos con Él y la necesidad de caminar con Él. No es solamente un mejoramiento personal, es encontrarnos con el Dios Todopoderoso. Oremos. Señor, yo quiero darte gracias en esta noche porque al abrir tu palabra y hacer esta introducción, Señor, corta de lo que significan los libros de sabiduría, nosotros nos encontramos con una enorme verdad, que es nuestra necesidad, Señor, de poder reconocer que tú esperas que nosotros caminemos todos los días de nuestra vida de tu mano, que tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tú nos has dicho, Señor, que no temamos porque tú estás con nosotros. Pero al mismo tiempo nosotros podemos reconocer que tú esperas de nosotros más de lo que nosotros realmente estamos dando. Que tú esperas más, Señor, para poder darnos más. Que tú esperas más de nosotros en nuestra búsqueda de ti. Que tú esperas más de nosotros en nuestro caminar contigo. Que tú esperas más de nosotros que el simplemente prestarte atención. Que tú esperas, Señor, de nosotros que realmente pongamos manos a la obra y que pongamos su lugar en tu sabiduría para poder encontrar tesoros y dicha, Señor, en tu presencia. Señor, tú nos has dicho y nos llamas a escucharte, a prestarte atención, a pararnos frente a tus puertas día con día, a quedarnos detrás tuyo, a buscarte, Señor, con anhelo. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos, Señor, a descubrir tu palabra y descubrir en tu palabra, Señor, al Dios Todopoderoso que vive y reina. Señor, te encomendamos, Señor, entonces las responsabilidades que tú hayas puesto en nuestro corazón y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a caminar contigo en sabiduría, reconociendo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.